A continuación, la enseñanza del domingo 31 de mayo del 2015 por el predicador José Guadalupe Chávez Toro. Comenzamos. Dios los bendiga esta tarde, amén. Amén. Todos sean bienvenidos a este lugar, ¿verdad?, donde aprendemos de su palabra, donde buscamos aprender más de Él, ¿verdad? Una de las escrituras que ha sido, pues Milena dice, las escrituras que no son de pan bien de hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Bien, pues para iniciar este nuevo tema voy a explicarles que inclinen su rostro un momento. Vamos a buscar la dirección de Dios, amén. Señor, toda gloria, que no te gracias porque eres bueno, misericordioso, Padre. Tu palabra dice que no nos has pagado conforme a nuestras transgresiones. Antes más bien hemos encontrado perdón de nuestros pecados, hemos encontrado misericordia en ti. Y nuestro propósito, nuestro plan de estar aquí es aprender de ti, llenarnos de tu presencia, que nos limpies con el fuego encendido de tu Espíritu Santo, a manera que podamos ser guiados por ti. Te lo suplico todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues hemos venido hablando en una cadena de temas donde hablamos pues de lo que realmente significaba la condenación, ¿sí? Dice que para el que cree no es condenado, ¿verdad? Es una de las promesas. Y venimos hablando también de confesar nuestros pecados. Y hoy vamos a hablar de un tema sobre el significado de confesar o la confesión de nuestros pecados, ¿verdad? De pronto podemos decir o pensar que confesar nuestros pecados es a ver, ¿ustedes qué piensan que es confesar nuestros pecados? Vamos ante el sacerdote y le pedimos que nos limpie. ¿Ustedes qué piensan? Bien, vamos a hablar pues de este tema. Y para esto vamos a ver nuestras Biblias rápidamente en el libro de Levítico 5:5 y otra cita, otro hermano que me ayude a buscar Oseas 5:15. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Ok. Para entrar rápidamente en el tema, yo tengo la versión, nueva versión internacional, que es un poco lenguaje sencillo. Y dice de esta manera, dice, si alguien resulta culpable de alguna de estas cosas, deberá reconocer que ha pecado, ¿verdad? Una de las cosas que la ley exigía, ¿sí? Una de las cosas que la ley mosaica o la Torá hacía es que la persona que había cometido algún tipo de pecado, ¿sí? Uno de los puntos importantes era que tenía que reconocer que había pecado, ¿verdad? Otro punto importante es que está hablando del pueblo de Dios, ¿verdad? No está hablando de los gentiles, no está hablando de los paganos, está hablando del pueblo de Dios, judío en este caso. Y está diciendo, si alguno hubiera cometido algún pecado, ¿sí?, tendrá que reconocer, tendrá que confesar, ¿sí?, tendrá que reconocer su pecado, ¿sí?,
Y si nos vamos en el posttexto, en el versículo 6, allí va incluido un sacrificio, ¿sí? El sacrificio consistía en que tenía que llevar una hembra del rebaño, una corderita, una oveja, y dice que el sacerdote tenía que rociar la sangre, y esto era por la expiación por ese pecado, ¿verdad? Entonces aquí, antes de entrar un poquito a abrir, a explicar el tema, Oseas 5:15, por favor. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Y en su angustia me buscarán. Amén. Ok, entonces, una de las cosas que el Señor, que es natural, que es parte de la Biblia nos enseña y nos dice que todo pecado que cometemos trae consecuencias, ¿verdad? Toda obra pecaminosa que hagamos es una reacción natural del pecado, que trae consecuencias a nuestro pecado, ¿verdad? Y en ese texto podemos ver claramente cómo Dios está diciéndoles: hasta que ustedes estén angustiados, hasta que ustedes estén pagando las consecuencias de su pecado, entonces van a buscarme a mí con ansias, con anhelo, con ganas de buscarlo, ¿verdad? Anhelantes. En la versión que yo tengo dice: volveré luego a mi morada hasta que reconozcan su culpa. Buscarán ganarse mi favor. Lo dice: angustiados me buscarán. Y con ansias me buscarán. Con ansias, ¿verdad? Entonces, una reacción natural del pecado es que trae consecuencias, ¿verdad? Vamos a seguir viendo los textos. Vamos a ver Job 33, 27 y 28. Ahorita nada más vamos a ver eso. Sí, por favor. Job 33, 27. Él mira sobre los montes, y al que dijere: pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. Ok. Entonces volvemos nuevamente a la versión, dice, que yo tengo, dice: el hombre reconocerá públicamente: he pecado, he pervertido la justicia, pero no recibí mi merecido. 28. Dios me libró de caer en la tumba, estoy vivo y disfruto de la luz. Luego fíjense lo que dice el 29. Todo esto Dios lo hace 1, 2 y hasta 3 veces. ¿Para qué? Para salvarnos de la muerte, para que la luz de la vida nos alumbre, ¿verdad? Como aquí nos va dando luz la palabra de Dios, de cómo es bien importante que reconozcamos nuestros pecados, ¿verdad? Que reconozcamos que somos pecadores, y la Biblia dice también que los valientes arrebatan el reino, ¿verdad? Y luego dice más adelante que dice: estoy vivo, disfruto de la luz. Dice: todo esto Dios hace, ¿para qué? Para salvarnos de la muerte, para que la luz de la vida nos alumbre. Esto
Esto dice la versión, ¿verdad? Entonces, es bien importante que nosotros aprendamos y reconozcamos que de alguna manera pecamos. Y dice la palabra de Dios que a esto Dios le agrada, y esto Dios lo hace para salvarnos de la muerte y para que la vida nos alumbre. Josué 7:19 y Jeremías 3:13, por favor. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que le has hecho, no me lo encubras. Ok, Jeremías 3:13. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Amén. Es Jeremías 3:13, ¿no? Sí, Jeremías 3:13. Ok. Entonces dice, nuevamente el Señor aquí está hablando de reconocer, de confesar, ¿sí? Y entonces está hablando con Israel y le dice, tan solo reconoce tu culpa, ¿verdad? Le está diciendo a Israel, está hablando al pueblo de Dios, que Dios tenía un propósito y planes con él, con Israel, y sin embargo le está diciendo, ¿sabes qué? Tan solo reconoce tu culpa con la que te rebelaste contra el Señor tu Dios, ¿sí? La versión que yo tengo habla de una fornicación, pero es de tener contacto con los ídolos paganos, ¿sí? Entonces dice, te rebelaste contra el Señor tu Dios bajo árbol frondoso, has brindado a Dios extraños tus favores y no has querido obedecerme, ¿sí? Y no has querido obedecerme. Aquí el punto importante es que si de alguna manera Dios estuviera hablando de una manera general, diciéndole, ¿sabes qué, mundo? Arrepiéntete, ¿sabes qué? Llamo a todas las naciones a que se arrepientan, lo podemos entender. Pero ¿cómo entender, siendo un pueblo por Dios escogido, linaje escogido de Dios, tenían que confesar y le costaba mucho trabajo reconocer su pecado? Nosotros hemos dicho que el pecado es como una infección mortal, ¿verdad? Que desde que nacimos nosotros la traemos ahí. Ciertamente los seres humanos, y aún conociendo la palabra de Dios, es una lucha contra el pecado. Es una lucha contra el pecado que vamos a experimentar hasta el último momento de nuestros días que estemos sobre esta tierra, ¿sí? La palabra de Dios, el Señor sabiendo todo este problema, toda esta enfermedad terrible del mundo, es que nos dio esta oportunidad, ¿sí? Nos dio esta oportunidad, y uno de los puntos importantes es confesar nuestros pecados, ¿sí? Y hemos estado viendo y aprendiendo que confesar nuestros pecados significa reconocer nuestras culpas, reconocer que hemos fallado, ¿sí? ¿Ya leímos la otra cita? ¿Sí, verdad? Santiago 5:16, por favor, rápidamente. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén.
Bueno, mira, aquí vamos a un poquito agarrar el contexto tradicional de los judíos. Los judíos, aquí lo que está hablando el apóstol Santiago, si nos vamos al 15, poquito antes del 15, dice la oración de fe, sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Bien, de acuerdo a la tradición judía y a la costumbre, pues sí, judía, ellos siempre asociaban las enfermedades con el pecado, ¿verdad? Ustedes recuerdan que cuando una vez se le acercó un ciego al Señor Jesús, los apóstoles le decían, ¿quién pecó? ¿Verdad? Dice, ¿este o sus padres? Entonces el Señor Jesús le responde, dice, es que este no pecó ni él ni sus padres, lo que pasa es que simplemente fue para que se manifestara la gloria de Dios, ¿verdad? Esta pregunta de los apóstoles era porque, de acuerdo a la tradición judía y la costumbre judía, era que siempre asociaban las enfermedades porque era como una consecuencia del pecado, ¿verdad? Y muchos casos vemos en el Antiguo Testamento donde la misma lepra, ¿sí?, representaba la suciedad del pecado, ¿sí?, que estaba contaminado, que estaba sucio. Y muchas enfermedades que venían en el Antiguo Testamento eran por consecuencia de los pecados, ¿verdad? Entonces aquí el apóstol Santiago, asociando esta costumbre, le pregunta, dice, si alguno está enfermo o si hubiese pecado, ¿sí?, se le perdonará, ¿sí? Pero aquí nuevamente dice la palabra, por eso confiénsense, confiénsense unos a otros sus pecados. Esto es, reconózcanse a unos a otros sus ofensas, ¿verdad? ¿Sí? Y oren unos por otros para que sean sanados, ¿verdad? Aquí ya también toca un poquito el punto del corazón, del alma, ¿verdad? De que muchos cuando no somos perdonadores, cuando no somos reconocedores de nuestras fallas, pues el corazón puede caer en amargura, ¿verdad? De repente nos topamos con gente que le cuesta mucho trabajo perdonar porque a lo mejor lo han ofendido muy duro o lo han lastimado mucho. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que esto es saludable, es bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo creo que cuando de alguna manera como humanos nos cuesta trabajo perdonar a una persona, perdonar a X que nos ha fallado, que nos ha lastimado, que nos ha ofendido, ¿sí? Si nos cuesta mucho trabajo perdonarlo, corremos mucho el riesgo de caer en la amargura. Corremos mucho el riesgo de caer en amargarnos, ¿verdad? Entonces dice que la oración del justo es poderosa y eficaz. Amén. Entonces aquí nuevamente vemos el punto de reconocer, confesarnos. Hay dichos por ahí que es de sabios reconocer sus errores, ¿verdad? Lo difícil es lo contrario, ¿verdad? Hay ciertas personas que les cuesta mucho trabajo reconocer sus faltas, que por más que a veces Dios esté tratando con ciertas personas, se endurece mucho el corazón y dices, ¿yo por qué lo voy a perdonar? Si Él me hizo, yo también le hago, ¿verdad? O como decía pues la antigua ley, ¿verdad? Diente por diente, ojo por ojo, ¿verdad? Entonces el Señor quiere que aprendamos a reconocer nuestras faltas, ¿sí? Y que esto es bueno. Vamos a ver otra cita rápidamente. Vamos a ver qué es lo que Dios realmente promete cuando hacemos esto.
Levítico 26:40 al 42 y Proverbios 28:13. Levítico 26:40. Confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición. Amén. Hasta 42. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. Amén. Miren, aquí hay otro caso bien importante. Dios nuevamente, el Señor está hablando igualmente con Israel, ¿verdad? Y luego, la versión que yo tengo dice: pero si confiesan su maldad y la maldad de sus padres y su traición y su constante rebeldía contra mí, las cuales me han obligado a enviarlos al país de sus enemigos, y si su obstinado corazón se humilla y reconoce su pecado, ¿sí? Aquí viene la respuesta de Dios. Entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, Isaac y Abraham, y también me acordaré de la tierra. ¿Sí? ¿Cómo a Dios le agrada esto, verdad? ¿Cómo a Dios le interesa que yo creo que dentro de estas palabras de confesar y reconocer hay mucha humildad, o debe haber mucha humildad? ¿Sí? ¿Qué es lo contrario de humildad? Orgullo, ¿verdad? Pero aquí Dios nos está haciendo entender que el simple acto de reconocer, el simple acto de confesar, ¿sí? es un símbolo de humillación, de humillarnos ante Dios, ¿sí? Dice, entonces, si tú haces esto, entonces dice Dios, se acordará. ¿Por qué dice se acordará? Porque Dios ya se había apartado de ellos, ¿sí? Ya se había, dice, pues, a veces la palabra de Dios nos ha enseñado que Israel era tan obstinado, tan terco, tan rebelde, que su trato con él fue otra y otra vez duramente, y difícilmente le resplandecían, ¿verdad? Difícilmente entendían, difícilmente reconocían su pecado. Entonces llega el momento en que nos encontramos con Dios diciéndoles: ¿sabes qué, Israel? Ya me tienes hasta acá, ¿sí? Ya me tienes hasta acá, ya no entiendes, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía Dios? Pues los dejaba a su suerte, los dejaba a que su mismo pecado los consumiera, su misma maldad los destruyera, ¿sí? Pero dice, pero si confiesan su maldad y reconocen la maldad de sus padres y su traición, que se rebelan contra mí, me acordaré de ustedes, me acordaré de mi pacto, ¿sí? En Santiago dice que si oramos por el enfermo, Dios lo sanará, que perdonará sus pecados, diciendo como que también va a arreglar la causa del problema que fue posiblemente el pecado. Sí. Hace rato oramos por el hermano, yo no sé cuál sea su caso de su enfermedad, la verdad, pero no lo digo por él, pero hay ocasiones en las que estamos enfermos por consecuencias de malas decisiones, Sí. de errores que hemos cometido en nuestra vida. Exactamente. Como le dice en Levítico, hay consecuencias del pecado. Exactamente, ¿verdad? La Biblia nos enseña pues que, los judíos entendían perfectamente esto, ¿verdad? Sabían que el pecado tenía consecuencias, y en ocasiones, a veces Dios, en su trato con el hombre, Él mismo permite que lleguen ciertas enfermedades para tratar con el hombre, ¿verdad?
Yo he escuchado por ahí ciertas personas que dicen que asocian las enfermedades del alma con las enfermedades externas, ¿verdad? Como el cáncer y enfermedades del hígado y cosas así. Es porque tu corazón está lleno de amargura, no sabe perdonar, no sabe pedir perdón, no sabe reconocer su culpa, reconocer sus errores, ¿verdad? Y está confirmado, amados hermanos, que cuando una persona llega al grado de amargarse, tiene problemas del hígado, ¿verdad? Entonces, las mismas consecuencias de nuestros errores, de nuestros errores no reconocidos, fíjense, porque cuando ya reconocemos nuestros pecados y somos perdonados, entonces la cosa cambia. ¿Sí? La cosa cambia, ¿por qué? Porque vemos promesas de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, parte de lo que dice Carlos es verdad, de que el pecado es el generador de todo el mal, es como la gangrena que cayó al mundo, como el mal, como la maldición que cayó al mundo, que es algo que no podemos quitarnos tan fácil, ¿sí? Que nada más hay un solo ser que puede hacer esto, quitar el pecado. Y como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? No hay de otra. Entonces, es bien importante. Entonces, cuando tú eres una persona que de alguna manera no permite pues que la amargura, que el odio y el rencor se apodere de ti, es que eres una persona que ha aprendido a reconocer sus errores, ¿sí? Y al mismo tiempo puede estar pasando por aflicciones, porque no estamos exentos de padecer aflicciones como humanos que somos, pero una persona que pasa aflicciones agarrado de la mano de Dios, hasta feliz se ve, ¿o no? ¿Sí? ¿O no les parece? ¿Sí? Hasta se le ve sonriente, se le ve alegre, se le ve, principalmente se le ve en paz, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, es menester entender esto. Vamos a esta cita rápidamente, Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ok. Ese ya lo aprendimos de memoria. Es Proverbios 28:13, ¿no? Ok, entonces aquí vemos, yo tengo nuevamente la versión en lenguaje sencillo. Dice, quien encubre su pecado jamás prospera. ¿A qué se refiere con este tipo de prosperidad? ¿Se refiere a prosperidad económica o a qué se refiere? Puede ser, ¿verdad? ¿En qué más puede ser? ¿Sí? Entonces, quien encubre su pecado jamás prospera. Fíjense, quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. ¿Sí? Entonces, nuevamente aquí vemos esa parte de que quien lo confiesa alcanzará, ¿qué? Misericordia, ¿verdad? Entonces volvemos, si yo les voy a hacer la pregunta de la otra vez, ¿quién de alguna manera no ha pecado, verdad? ¿Sí? Entonces,
Dios espera que nosotros seamos humildes y reconozcamos y confesemos nuestro pecado, ¿sí? Y alcanzarás misericordia, ¿verdad? Tengo otro texto paralelo, déjame checarlo, Salmos 32:3. Dice, ese se lo voy a leer yo. Bueno, lo que pasa es que tengo una versión más sencilla. Si tienen la Reina Valera, por favor. Sí, por favor, la versión Reina Valera. Por esto orará a ti, todo santo, en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Ok, bueno. El lenguaje sencillo dice, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo. ¿Por qué? Por mi gemir todo el día. ¿Qué es lo que venimos hablando de que a veces caemos? Si no aprendemos a confesar nuestros pecados, ¿dónde? ¿Es Salmo 32:6? No, es Salmo 32:3. Así mismo se encendió en ira contra sus 3 amigos porque no... No, es Salmo 32:3. Mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué está dando a entender? ¿Sí? Miren, vamos a leer un poquito el contexto para que nos vaya iluminando un poquito, nos vaya abriendo un poquito la luz aquí. Dice, del versículo 2, dice, dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad, ¿verdad? Y en cuyo espíritu no hay engaño. Y luego dice, mientras guardé silencio, mis huesos fueron consumidos por mi gemir todo el día. El 4, para que lo entendamos mejor. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Amén. Y luego el que sigue, el 5, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad, me dije. Voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. ¿Sí? Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. ¿Sí? Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. ¿Sí? Luego el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tiene discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. ¿Sí? Y luego el 10, muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense ustedes justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los rectos de corazón. Miren, hermanos, no hay persona que de repente no cometa errores, cometa pecados. Y automáticamente nuestro pecado es una consecuencia automática, que nos vienen consecuencias inmediatamente. ¿Sí? Cuando tú confiesas tu pecado y Dios reconoce y te perdona, es muy diferente cuando tú te arrepientes y reconoces tus pecados, porque ahora ya está implicada la mano de Dios, te está ayudando a sobrellevar la cosa difícil que te está viniendo, ¿verdad? Es muy diferente a padecer tu pecado, padecer las consecuencias de tu pecado cuando Dios no está. ¿Sí? Es muy diferente. ¿Sí? Podemos poner muchos ejemplos, ¿verdad? Podemos poner el ejemplo de, a lo mejor posiblemente de un alcohólico, ¿verdad? Podríamos decirlo así. Un alcohólico, pues automáticamente decimos, las consecuencias es de que se va a enfermar del ¿cómo se llama? Cirrosis
¿cómo se llama? Del hígado, ¿verdad? Bueno, podemos decir, automáticamente se le daña el hígado y se llamaba, ¿verdad? Entonces, ha habido muchos casos como estos, en los que estas personas, al reconocer su pecado y reconocer sus faltas, Dios tiene misericordia de ellos y Dios les ayuda a pasar esos baches difíciles, porque Dios está teniendo misericordia. O sea, Dios no quita la consecuencia del pecado. Eso es algo que nosotros merecemos ya, ¿sí? Lo que sucede aquí es que estamos con la ayuda de Dios sobrellevando los baches difíciles, ¿verdad? Entonces por eso dice aquí, mientras guardé silencio, mientras estuve callado, mientras me callé, mientras no confesé, mientras no dije nada, ¿sí? Mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día, quiere decir por mi sufrimiento que estaba teniendo, ¿sí? ¿Y a qué se refiere? Pues puede ser una enfermedad, ¿sí? Una enfermedad que lo estaba haciendo gemir, ¿sí? Por no reconocer sus transgresiones, por no reconocer sus pecados, por no confesar su pecado, ¿sí? Entonces más adelante dice, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado, ¿verdad? Entonces, esto es lo que realmente significa confesar nuestros pecados, ¿verdad? Nosotros no podemos ir así de fácil, así nada más, ir a arrodillarnos y a confesar, a reconocer nuestros pecados ante un hombre, ¿verdad? No podemos así decirle, como la costumbre tradicional, ¿verdad? Yo te absuelvo. Ah, caray. ¿Sí? Es una terrible blasfemia, ¿no? Era lo que los judíos de repente rechazaban de Jesús cuando decía, tus pecados son perdonados, ¿verdad? Los judíos conocían todo esto, conocían perfectamente quién era el que podía perdonar pecados, ¿verdad? Y como no entendían que Jesús era Dios, ¿verdad? ¿Qué le decían? Estás mal, estás blasfemando contra Dios, ¿sí? Solamente Dios puede perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Ok. Otra cita rápidamente en Levítico 26:41. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Sí, ok, bueno, ya lo hemos leído, pero nada más vamos a leer el 41. Entonces, la opción que yo tengo dice, las cuales me han obligado a enviarlos al país de sus enemigos. Entonces, vemos el trato de Dios. Israel prácticamente fue diseminado por todo el mundo, ¿verdad? Nosotros estamos platicando de eso. Pero esto no es nuevo, esto no es reciente, es milenario, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento andaban difuminados por todo el mundo, por todo el mundo antiguo, y sus más férreos enemigos de aquellos tiempos pues eran los cananeos, ¿sí?
Los cananeos eran crueles, hermanos. Eran crueles, era lo peor que se puedan imaginar de crueles. ¿Sí? De hecho, a tal grado de que mucho a ellos se les comparó con los canes. De hecho, dicen que vienen por ahí, bueno, que la palabra cananeo tiene que ver con eso, ¿no? Con los canes, que eran tan recios, ustedes están imaginando. Entonces, como eran sus fieros enemigos, ellos casi siempre estaban sometidos por ellos. Y los mantenían en sometimiento cruel a los judíos. ¿Sí? Pero esto Dios lo permitía a manera de que ellos entendieran que era Dios el que estaba tratando con ellos. ¿Sí? Y que era Dios el que les estaba diciendo: reconozcan su maldad. Entonces, dice, los cuales me han obligado, dice, a enviarlos al país enemigos, dice, y su obstinado corazón, y si su obstinado corazón se humilla y reconoce su pecado, ¿qué dice? Nuevamente, entonces me acordaré. En el pacto de Dios con Israel había muchas promesas de prosperidad, de abundancia. Inclusive dice: tú no serás cola, serás cabeza, ¿verdad? Había muchas promesas para Israel, pero que él mismo rechazaba, o que él mismo las desperdiciaba, por así decirlo, porque tenía un corazón obstinado, un corazón terco y rebelde, ¿verdad? Y el Señor nuevamente les vuelve a decir: si su corazón obstinado, ¿sí? Entonces me acordaré. Sí, amén. ¿Ya leímos Proverbios 28:13? Ya. Sí, ¿verdad? Rápidamente, Nehemías 9:33. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Amén. ¿Cuántos de los que cuando en alguna época de nuestra vida cometimos algún pecado, alguna falla, un error, ¿sí? Y entonces tuvimos que pasar por esa fase de la consecuencia de nuestro pecado, ¿sí? ¿Cuántos podrían haber dicho: tú eres justo en lo que haces? ¿O cuántos en la aflicción pueden someterse a Dios con toda confianza y con toda seguridad y decirle: Señor, tú sabes lo que haces? Si tú has sido justo en todo lo que nos ha sucedido, porque actúas con fidelidad. Nosotros, en cambio, actuamos con maldad. ¿Sí? Y seguimos leyendo bien lo que dice: nuestros reyes y gobernantes, nuestros sacerdotes y antepasados desobedecieron tu ley y no acataron tus mandamientos, ni las advertencias con que los amonestabas. ¿Sí? Pero ellos, durante su reinado, no quisieron servirte ni abandonar sus malas obras, a pesar de que les diste muchos bienes y les regalaste una tierra extensa y fértil. Por eso ahora somos esclavos en la tierra que les diste a nuestros padres, para que gozaran de sus frutos y sus bienes. Tus abundantes cosechas son ahora de los reyes que nos has impuesto por nuestro pecado. Como tienen el poder, hacen lo que quieren con nosotros y con nuestro ganado. Grande es nuestra aflicción. Un corazón
que está reconociendo que es por su pecado. Un corazón que está reconociendo que es por nuestro pecado y por eso somos esclavos. Por eso estamos, en vez de ser dueños de las promesas, y porque nuestros antepasados no supieron arrepentirse, ¿sí? Grande es nuestra aflicción, el 38. Y dice, por todo esto, nosotros hacemos este pacto y lo ponemos por escrito, firmado por nuestros gobernantes levitas y sacerdotes. Estaban reconociendo su pecado, estaban confesando sus faltas, ¿sí? Se estaban humillando ante Dios. Este otro texto. Entonces, es muy difícil, desde el punto de vista humano, que un hombre cuando esté pasando por aflicciones, que entienda que es Dios el que está tratando con él, el que está tratando duramente con él, pueda decir, Dios, es que tú sabes lo que haces, ¿verdad? Es muy difícil de reconocerlo, pero sin embargo es de sabios reconocerlo. Hay otro texto que me gusta mucho, Deuteronomio 32:4, que dice, eres la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Cuando nos viene la aflicción, hermanos, casi siempre la actitud humana es de rebelarnos, de decir, ¿por qué yo? ¿Por qué me sucede esto a mí? Si yo no he hecho nada malo. ¿Qué fue lo que confrontó Dios con Job? La Biblia dice que Job era un hombre justo, ¿sí? Era un hombre justo, pero no perfecto. Y cuando leemos el libro de Job, vemos claramente que él decía esto: Dios, pero ¿yo qué hice? Yo procuro buscarte, yo procuro amarte, y si alguno hubiera pecado, yo hago los holocaustos y practico todo esto, ¿verdad? Lo mismo le sucedió a aquel judío que era rico, ¿sí? Aquel rico que se le acercó a Jesús: Señor, desde mi juventud he cumplido tus mandamientos. Desde que yo nací, yo nací en un hogar cristiano, me dijo, ¿verdad? Dijo, ¿de veras? Sorpréndese. Ya nomás te falta una cosa. Se vende todo lo que tienes y a los pobres. Se arrepintió, se le quitó lo bueno, ¿verdad? Lo mismo pasó con Job. Es que yo soy justo, Dios. Es que yo he hecho muchas cosas. Yo no he matado, yo no he robado, yo no he hecho un pecado grave, ¿sí? Y es cuando al último Dios lo confronta, le dice Job: ¿sabes qué, Job? Vamos a hablar tú y yo. La traducción sencilla cuando habla del caso de Job, le dice: vamos a fajarnos los pantalones tú y yo, como de hombre a hombre, ¿sí? Bueno, es un decir, pero es el comparativo, porque Job está diciendo, se estaba comparando a un grado de que yo soy perfecto, yo no he cometido ningún pecado, ¿sí? No he hecho ninguna obra mala. Entonces cuando Dios lo confronta, dice: ¿de verdad te crees muy bueno, Job? ¿Sí? Dice: yo soy Dios y no hay nadie como yo. ¿Y qué le dice Dios? ¿Tienes el brazo fuerte como el de Dios, como el de Jehová? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra?
¿Sí? ¿Quién tiene esa habilidad de mostrarse perfecto ante Dios? Lo mismo pasó cuando el Señor estaba haciendo una parábola y dice que uno llegó al altar y dijo: Señor, yo no soy como este publicano. ¿Sí? Yo no soy como este sí roba, yo no. Y este publicano, reconociendo sus pecados, sus faltas, ¿qué dice? Salió justificado. ¿Quién ganó? ¿Quién fue el que salió justificado? ¿Y qué le dice él? Señor, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que te he fallado, reconozco que te he faltado a Dios. Ten misericordia de mí. ¿Sí? Y el mismo Señor Jesús dice: ¿quién salió justificado? El que reconoció su pecado. ¿Sí? Cuando Dios confronta a Job y le dice: tú que te crees muy bueno y que te crees perfecto, vamos a hablar de hombre a hombre. ¿Sí? Cuando Dios le empieza a relatar: ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Sí? Entonces, al último reconoce Job y se arrepiente y dice: reconozco que tú eres Dios y reconozco, ¿sí?, que no te había conocido. Te había escuchado, pero ahora te conozco. ¿Sí? Amados hermanos, esta actitud es la única actitud que a Dios le mueve el corazón. Es la única actitud que a Dios le mueve para tener misericordia de alguien. Hablas de los pecados que sabemos que cometemos, pero ¿qué hay del pecado que no lo hacemos consciente? Voluntario. Dice el salmista: examíname. Dice: ¿quién conocerá sus propios caminos? Entonces, pensamos que estamos bien, pero estamos mal. Exactamente. La Biblia dice pues que el más justo peca 3 veces al día. Y con esto no quiero tratar de justificar algo, sino que lo que quiero hacer notar, hermanos, es que nosotros siempre debemos de tener una condición de humildad delante de Dios. Siempre debemos de reconocer nuestra imperfección delante de Dios. Yo no dudo que Dios quiera hacer cosas grandes con cada uno de nosotros. ¿Sí? Yo no dudo que Dios a diferentes personas, los que estamos aquí, Dios nos dé talento, Dios nos dé habilidades y cosas que son buenas, son agradables. ¿Sí? Pero para Dios es más importante que nosotros nos reconozcamos que somos débiles, que estamos propensos que somos muy frágiles. Por eso nosotros debemos de agarrarnos de la mano de Dios. Debemos fortalecernos en Él. ¿Sí? Y no hay quien esté cuando el apóstol Pablo habla con el Señor y dice que ella le había pedido varias veces que le quitara un aguijón, ¿verdad? Muchas veces hemos hablado de esto, de que este aguijón posiblemente haya sido una enfermedad, ¿verdad? Y nosotros hemos hablado de que por medio de Pablo se hacían muchas señales y milagros, al grado de levantar muertos. ¿Sí? Muchas veces ocurrió. Una ocasión, estando en una isla, lo mordió una víbora venenosa, cuenta el libro de los Hechos, y no le pasó nada, ¿verdad? Porque Dios estaba con él. Pero, ¿qué estaba pasando con ese detalle de Pablo? Cuando de repente dice, yo mismo no lo he alcanzado todo, no he alcanzado esa perfección. ¿Por qué? Aunque Pablo era un hombre de Dios, un gran hombre, es un gran siervo de Dios, también él como ser humano también estaba sometido y propenso a las mismas debilidades que tenemos nosotros, a las mismas pasiones que también de repente nos descontrolan.
¿sí? Pero conforme el trato de Dios avanza en nuestra vida, Dios lo que genera en nosotros es ese perfección, ese dominio, ese control, ese dominio propio, ¿sí? Ese control de que estemos en perfecto control de las cosas. Y aunque estemos en este mundo, en este cuerpo, todo el tiempo en nuestro peregrinar por esta tierra, vamos a batallar con nuestras pasiones, vamos a batallar con nuestras debilidades. Eso nadie nos va a quitar. ¿Quieres hablar? ¿Y cuál es ¿con qué se puede solucionar eso? ¿Cómo se puede solucionar ese problema si suponemos que es un problema del pecado? Sí, es precisamente lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Voy un poquito cerrando en eso. Me voy a adelantar un poquito, pues. Ya acabamos. Hemos venido hablando, pues, que el pecado es un problema, es una enfermedad. Y el hombre no puede dejar de pecar por su propia voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, que yo les diga, la solución para dejar de pecar es esta. La única solución de dejar de pecar es el trato de Dios. ¿Sí? Es el trato de Dios en nuestra vida, es el que nos va a perfeccionar. Cuando yo les he hablado del fuego del Espíritu Santo, el que tiene esa capacidad de purificar, de limpiar ese pecado que traemos, ese es el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es el poder del Espíritu Santo? Cuando nosotros permitimos que Dios moldee nuestra vida. ¿Sí? Cuando nosotros permitimos que Dios moldee nuestras vidas. ¿Sí? El poder de Dios es ilimitado. Yo he conocido personas, ¿qué podemos hablar de los alcohólicos, verdad? Sí. ¿Qué podemos decir de los drogadictos? ¿O qué podemos decir de los que han cometido asesinatos o que han cometido vandalismo? ¿Qué podemos decir de todos ellos? Ha habido arrepentidos, y cuando se han arrepentido, milagrosamente han podido dejar ese pecado. Milagrosamente, con la ayuda de Dios, con el poder de Dios, han podido dejar ese pecado, ¿verdad? Y hay unos casos en los que han pasado 15, 20, 30 años que están metidos en una iglesia cristiana y nunca cambian, nunca les amanece, nunca sucede nada. ¿Por qué? Porque no han aprendido a someterse, a dejarse, o sea, prefieren vivir ocultando sus pecados, prefieren vivir ocultando y tapando su pecado y no prosperan. ¿Sí? Por eso el que confía en su pecado prospera. ¿Por qué? Porque haya la misericordia de Dios, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Entonces, cada caso, cada persona, cada hermano es muy diferente a cada quien. ¿Sí? Habrá casos en los que son muy blanditos y rápido captan el evangelio, rápido se arrepienten y son renovados muy rápidamente, porque tienen un corazón muy noble, muy sencillo. Pero hay otros que son muy duros de corazón, les llaman corazones de piedra, ¿verdad? Que solamente la piedra, ¿cómo se moldea? A cincelazos, a marrazos, ¿o no? Pero desde mi punto de vista, el corazón promedio, la persona promedio, siempre tiene que pasar por un trato de Dios. ¿Sí? Y lo mismo sucede con las familias que nacen
dentro de la iglesia que tienen hijos o que tenemos hijos, ellos no son cristianos, no son arrepentidos. Tienen que pasar por el proceso de reconocer a Dios como su Señor y de arrepentirse de sus pecados. Porque también ellos van a pasar por un proceso. El que seamos cristianos no significa nada para ellos. O sea, el significado para ellos es que nosotros los enseñemos. O sea, que los enseñemos y los dirijamos en la palabra. Pero, en un momento dado, ellos tendrían que tomar su propia decisión de arrepentirse o de encubrir su pecado. O de arrepentirse o de permanecer en sus desgracias continuas. La consecuencia del pecado es clara, más hermanos. Conforme avanza el ser humano en su pecado, su continuo pecar, siempre cae en desgracia, siempre va a caer en la consecuencia, en la muerte de su pecado, siempre va a caer en esa consecuencia. La persona que tiene ese problema de que le gusta robar y va incrementando cada día más, empezó por poquito y luego empieza a más, ¿cómo creen que va a terminar esta persona que es ladrón? O termina en la cárcel, si bien le va a terminar en la cárcel, y si no, puede terminar muerto, ¿sí o no? Lo mismo pasa con los que continuamente se creen muy valientes, se abusan del débil, ¿verdad? Que hablamos de la violencia que se ha incrementado y que se sienten muy valientes porque tienen un arma, ¿sí? Pero en el momento menos pensado, Dios les va a pedir cuenta de todas sus obras, aún de los que no son cristianos, aún de los que han derramado sangre, ¿sí? Y con esto termino, hermanos. Dice la palabra de Dios: si horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Sí? Y luego dice: mas no temamos a quien pueda matar el cuerpo, sino más bien temed a aquel que puede destruir no solamente el cuerpo, sino también el alma en el infierno. ¿Sí? Dice otro texto: ¿y quién es el hombre para que le temas? Más bien teme a Dios. ¿Sí? Y fíjense lo que estamos hablando. Yo he escuchado por ahí a algunas personas que dicen: es que no debemos de tenerle miedo a los muertos, más bien a los vivos. Pues yo les digo que es lo contrario. ¿Sí? Lo contrario es: no teman. ¿Y quién es el, dice la palabra de Dios, quién es el hombre para que le temes? ¿Verdad? Más bien temer a Dios. ¿Sí? Cuando hablamos de estas cosas, cuando hablamos del temor de Dios, muchos tenemos, cuando hablamos de Dios, dicen: es que Dios es amor, es que siempre actuamos de una manera tan prepotente, tan orgullosa, tan dominante, que jamás pensamos que Dios está al pendiente de todas las cosas. ¿Sí? Y que dice la palabra que Dios es justo y Él mantiene las cosas en perfecto balance y equilibrio. ¿Sí? Y a cada quien le da de acuerdo a sus obras. ¿Sí? Por eso es que nosotros debemos de temerle a Dios. Y cuando leemos esta palabra, temor, muchos dicen: es que debemos de tener un temor reverente a Dios. No, amados hermanos. Si no tememos a Dios por la buena, le vamos a temer por la mala. Dice las Escrituras que llegará el día en que todo hombre se arrodillará. ¿Ante quién? Ante Cristo. Todo llegará el momento en que si no fue por la buena, no fue por la buena, entonces reconocerán que automáticamente
¿Quién es Dios? ¿Quién es el patrón? ¿Quién es el dueño? ¿Sí? Por eso, el servir a Dios, hermano, no debemos de tenerlo en poca cosa, sino que debe ser una gran responsabilidad. Sabemos que no es fácil, pero no vamos a lograrlo con nuestras propias acciones, nuestros propios actos, nuestra propia fuerza. ¿Sí? Cuando habla de la fuerza, le dice a los apóstoles, cuando está a punto de subir, a ascender al cielo, les dice: no se vayan de aquí hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. ¿De qué poder está hablando? A ver, ¿del poder sanador? ¿Del poder a ver, ustedes díganme, ¿cómo entienden esta escritura? ¿Sí? Pero está hablando de un poder. ¿De cuál poder se está refiriendo? ¿Sí? ¿Ustedes creen que lo único que hacían los apóstoles eran hacer señales y milagros? No, ellos iban con el poder de la palabra, y Dios se manifestaba por medio de ellos. A ver, ya para cerrar este tema, ¿a qué poder se estaba refiriendo? ¿En qué consistía el poder de Dios? Cuando les dijo a los apóstoles: no se vayan hasta que no se muevan de aquí hasta que hayan recibido el poder del Espíritu Santo. Eso es la versión Reina Valera. ¿Sí? Pero muchos de repente de ahí se agarran para decir que era el poder de hacer milagros y cosas de esas, y no es así. Es lo que estamos hablando ahorita. Es lo que estamos hablando ahorita sobre qué debemos hacer para dejar de pecar. ¿Sí? Yo por mi propia voluntad no puedo dejar de pecar. ¿Sí? Pero cuando el poder del Espíritu Santo está en mi vida, es cuando me empiezo a perfeccionar, cuando comienza mi vida a cambiar, cuando comienzo a dar frutos y evidencias de que algo está pasando en mi vida, de que ya no soy el mismo. ¿Sí? Y puedo enumerar una multitud de formas de pecar, llámese de la que ustedes quieran poner. ¿Sí? Porque cada persona es diferente y cada persona le batalla de una forma y de otra. ¿Sí? Es una lucha que siempre va a estar ahí presente, pero con la ayuda de Dios es que vamos a vencer. Entonces no ¿se imaginan? Parte de eso. Bueno, si buscan de pronto otra versión más sencilla, les da más luz en cuanto a lo que quiere decir. ¿Sí? Y siempre es bueno, cuando leamos un texto, hay que estar leyendo siempre el contexto del versículo, el contexto histórico y el contexto a veces cultural es bien importante, porque podemos darle una mala interpretación y hacer malas ideas, malas doctrinas, malas enseñanzas. Cuando traducimos esta palabra de poder, se refiere a la fuerza del Espíritu Santo. Cuando hablamos de que dicen: me seréis testigos, ¿sí? Esta palabra testigos viene del griego, que es mautureo, que habla sobre de padecer y de sufrimiento o de padecer por causa de Dios, por causa del Evangelio. ¿Sí? Eso le estaba diciendo el Señor. Y cuando les dijo recibiré la fuerza del Espíritu Santo, no se refería a poder sobrenatural de levantar muertos y de todo eso, no. Se refería a ese poder, a ese fuego, ¿sí? Que iba a ser su ayudador en su vida para poder hacer la obra
y el propósito por el cual Dios los estaba enviando a la nación. Esto era a enseñar y a predicar el evangelio de las buenas nuevas, salvación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto no era de hombres. Esto no era idea ni de Pedro, ni de Juan, ni tampoco fue de un concilio, ni de alguien que se hubiera ocurrido, yo voy a levantar una iglesia, allá con los judíos, ¿verdad? Sabiendo que los perseguían. No, esto fue obra de Dios, fue plan de Dios. ¿Sí? La iglesia nació porque fue un plan de Dios. Y fue plan de Dios también que el evangelio fuera hablado a los hombres, fuera expandido por todo el mundo. Y escogió a 12 apóstoles. ¿Sí? Y lo secundario después, cuando dice, y estas señales les seguirán, ¿verdad? O sea, aquí lo importante es el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Es lo más importante, es lo primordial. Y secundario después, pues estas señales van a seguir, o sea, van a seguir. ¿Sí? Nada más. Y el evangelio en sí, la palabra de Dios y el evangelio ya lleva su fuerza, ya lleva su poder. Porque dice que la palabra de Dios, ¿qué es? Como una espada de 2 filos que penetra hasta dónde? Hasta el alma. Hasta el alma y hasta los huesos. ¿Sí? Ya de por sí la pura palabra ya tiene su poder, ya tiene su efecto. ¿Sí? Ya nomás nos falta hablarla. Amén. Entonces a esto se refería el Señor. No se vayan, espérense, porque esto no es obra de ustedes, es obra de Dios. Reciban la fuerza del Espíritu Santo para que puedan hacer la obra que les ha encomendado. Y también ya había tratado a Dios con ellos de alguna manera. O sea, el trato con los apóstoles fue muy, muy duro. ¿Sí? Lo hemos visto a través de la historia de los hechos, donde tenemos a un Pedro ya restituido, ¿verdad? Ya más noble, más equilibrado, más maduro, más sobrio, ¿verdad? Que cuando comenzaba con el Señor. ¿Sí? Lo mismo pasó con todos los apóstoles. Y si pasó con los apóstoles, ¿ustedes creen que no pase con nosotros? A manera de perfeccionarnos. Sí. Bueno, más hermanos, espero que esto les haya abierto un poquito el panorama de todo esto. Que entendamos pues que esto es obra de Dios, no es obra mía que se me haya ocurrido o que yo haya inventado o creado. No. Esto es obra de Dios, es parte. Aquí en las Escrituras está la mente y el corazón de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios es la que va a tratar con nuestras vidas, a manera de perfeccionarnos, a manera de limpiarnos, de purificarnos. Por eso necesitamos tener sumo cuidado cuando hablamos su palabra, cuando la expresamos. ¿Y a qué se está refiriendo? ¿Verdad, hermanos y hermanas? Entonces, aquí es donde nos alimentamos. Y aquí es donde dice que, donde dice pues que no solo del pan vive el hombre, ¿verdad? Sino de la palabra, de toda palabra que salga de la boca de Dios. Amén. Voy a explicarles que tiene su rostro. Señor de toda gloria, eterno Dios, poderoso Dios, te damos gracias por tu palabra, porque nos sigues dando, nos sigues enseñando cada día y hay mucho que aprender de ti, tu palabra. Yo te pido, Padre, que nos des esa fuerza de tu Espíritu Santo para ese poder, para poder vivir en esa perfección, en esa santidad, vivir en esa comunión contigo, Dios. En este caminar diario siempre habrá luchas, y principalmente contra nuestra carne, contra el pecado, contra nuestras propias debilidades, Dios. En el momento en que cometemos un error, no queremos pagar las consecuencias de nuestros pecados, pero
Queremos pedirte que pueda haber perdón y misericordia, no porque seamos perfectos, porque lo hayamos alcanzado ya, sino porque tú nos vas perfeccionando día a día, nos vas purificando día a día y nos vas haciendo crecer día a día en tu palabra. Encomiendo en tus manos a mis hermanos que de una manera amorosa están en este lugar buscando, tratando de conocer y encontrar una respuesta y una solución a muchos problemas que hay sobre esta tierra. Algunos quizás estén padeciendo enfermedades, ¿no? Algunos quizás estén padeciendo problemas familiares, ¿no? Pero tu palabra dice que tú eres fiel y justo para ayudarnos a salir adelante. Habrá quienes algunos estén padeciendo, no sé, deudas, Señor. Estén padeciendo por deudas o algunos quizás padeciendo por sus propios pecados, que es la consecuencia de nuestras maldades. Yo te pido que pueda haber perdón para todos nosotros. Decimos que puedas tú ayudarnos a salir de nuestras dificultades. Y al final de cuentas, Señor, tú eres el patrón, tú eres el dueño. Y es por eso que estamos aquí buscándote, conociéndote y aprendiendo más de ti. Todo te lo suplicamos, Señor, en el precioso nombre de Cristo.